Ustedes que son papás, ustedes que son mamás, seguramente les ha pasado en más de alguna ocasión, sobre todo cuando son chiquititos los niños, y les dicen, papá, mamá, tengo que contar en el jardín en qué trabajas tú. Y de repente hay algunas cosas que son súper simples de decir, como que trabajo en una radio, hablo, hago entrevistas, presento canciones y cuento historias. Y otras cosas más difíciles como decir que trabajas en investigaciones de mercado. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se dice eso? Bueno, eso es justamente lo que le pasó a nuestro próximo invitado, José Miguel Ventura, que escribió El barrio de Olivia, dedicado a Olivia, su hija. Mi hija, así es. Y contando justamente cómo es la historia de un barrio y cómo funciona un barrio, cómo opera un barrio con todas las bondades, las complicaciones, las diferencias, de manera sumamente didáctica y con un trabajo muy bonito de ilustración. José Miguel, gracias por venir a vernos acá a una nueva mañana en Cooperativa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya, quedaste helado cuando te hace la pregunta Olivia. Fue bien especial, porque no supe qué responder, porque mi única cosa que se me ocurrió decirles, como yo le cuento historias a las personas para ayudarlas en sus trabajos. Me dijo, bueno, contáis cuentos, entonces. Claro. Parecido. Mi papá es un contacuentos. Claro, y salió un poco ahí la idea del cuento, y después la Olivia tenía que hacer un trabajo para el jardín que tenía que describir a Chile. ¿Ya? Y ahí la pregunta venía, yo le dije, bueno, ¿cómo describirías tú a Chile? Y me describió el barrio donde vivimos nosotros. Y ahí te empecé a dar cuenta de que para los niños, sobre todo en una etapa preescolar, entre 3 y 5, 6 años, el país es muy cercano a los entornos que ellos conocen, pero también hay una tarea súper desafiante de los papás, de enseñarles de que Chile es una mancomunión de realidades distintas y que todas estas realidades cuando se unen forman un país. Claro, porque si no terminan siendo niños burbujas, que no Así conocen la es. realidad y que conocen solamente su entorno y que muchas veces su entorno se reduce exclusivamente a una casa más allá y otra casa más acá y no necesariamente a toda la cuadra o todo el condominio o todo el edificio. Y si uno entra un poco más en esa dinámica, te das cuenta de todas las diferencias que hay dentro de una comunidad. Bueno, y Chile está cambiando. También yo creo que el contexto que estamos viviendo es súper interesante también para hacer este tipo de iniciativas. Estamos viviendo temas que yo creo que Chile como país nunca había vivido. Se están conversando cosas que nunca se habían conversado. Pero cuando uno analiza y compara, por ejemplo, ciudades como Santiago, uno se da cuenta que Santiago es la ciudad por lejos más clasista de América Latina, incluso hasta en su construcción de cómo está edificada la ciudad. ¿Eso del barrio alto y barrio bajo? Por ejemplo, a mí me tocó ir prácticamente en Sao Paulo o he estado en otras capitales regionales y tú te das cuenta... El tejido se cruza. Claro, que por lo menos la gente no se olvida de que las realidades existen, porque tú las ves en la calle. En Santiago perfectamente, si tú vives arriba y no bajas de Plaza Italia, puedes eventualmente obviar que existe otra realidad que es totalmente distinta. Yo creo que eso es una tarea súper fuerte que tenemos los papás. Y es mucho más. Hoy por hoy ya pensar en la Plaza Italia, de hecho, ya es casi peregrino. Hay mucha gente que no... Muchos jóvenes, muchos niños que terminan el colegio y no han bajado, no han pasado de la escuela militar. O sea, yo estudié, imagínate, en San Joaquín en la Católica y había muchos compañeros de curso que pensaban que era salir de Santiago ir a San Joaquín. Claro, y ojo, no es caricatura lo que estamos haciendo, es 100% cierto. Así es. Bueno, la historia del libro parte así. Yo en esta época estaba trabajando en Adimark todavía. Salí en diciembre desde ahí. Claro, ahí tú trabajaste y ahí tú tenías en el fondo acceso a esta información. Pero tú empezás a ver complementando cosas que podéis ver. Miráis la información que, por ejemplo, es pública, que está en el INE, que ya está saliendo la información del censo, de cómo están conformados los hogares, cómo se mueven las dinámicas, la información que teníamos dentro de Adimark. Y lo que hicimos fue graficar un barrio típico en Chile, y un poco empezar a desmitificar esta idea de que todos los barrios son iguales a los míos. Nos juntamos con educadoras de párvulos del jardín donde está la Olivia, les mando un saludo al jardín Tiritas de Papel, y ellas nos contaban, bueno, las dinámicas que los niños entre 3 y 5 años saben contar hasta 10, entonces se nos ocurrió partir jugando con 10 casas. Pero en 10 casas, no todas las casas tienen niños. Empezamos con eso. Hay 4 casas, por ejemplo, ese barrio que eligieron y optaron por no tener hijos. Y eso es una realidad que hoy en día pasa. Empezamos a ver cuál es la prevalencia de las mascotas en Chile. Te estás dando cuenta hoy que hay más hogares que hoy en día tienen mascotas que los hogares que tienen niños presentes en sus casas. Claro, hay gente que tiene un perro, un gato, una iguana y que no necesariamente tienen hijos. O sea, imagínate, en el 75% de los hogares en Chile hay al menos una mascota, solamente en el 60% de los hogares en Chile hay un niño. Después, cuando empezáis a analizar el tema de cómo son los niños chilenos, te empezáis a dar cuenta que hay colores distintos, que hay texturas distintas, que hay colores, tipos de pelo distintos, pero también se empiezan a agregar realidades nuevas que ya dentro de la masa de niños en Chile, al menos uno de los 12 niños que viven en este barrio ya es extranjero.
Y eso también empieza a cambiar un poco el paisaje y tener que hacernos cargo de la realidad de cómo Chile es. Que ustedes lo caracterizan con un chico peruano. Porque es la comunidad más grande que hay en Chile. O sea, Ese es el tema. mucha O sea, de no, la gente nos comentó, ¿y por qué no ponen un extranjero? Nos dijeron, no, extranjero, porque tú sabes que muchas personas se refieren a extranjeros como versus inmigrantes. versus Claro. inmigrantes, pero la realidad es distinta. La realidad es que la primera población que hay en Chile de inmigrantes es peruana, por lo tanto, ¿por qué teníamos que inventar una nacionalidad que no es la realidad? Y ahora ahí te das cuenta un poco cómo es Chile. Cuando te piden un extranjero, rubio, de paradigma Lógico. alemán, por decirlo de alguna forma, o gringo, y no ocurre con esto. ¿No les dieron ganas de caracterizar también un poco el tema de la personalidad? ¿O eso ya quizás iba un poquito más allá de lo que los niños a esta edad pueden Es difícil, comprender? es súper difícil, sobre todo con usando dibujos para poder enseñar eso. Sí sacamos ciertos mitos, por ejemplo, las dinámicas de los niños, por ejemplo, en una plaza, a que juegan. No todos quieren jugar fútbol, ¿cachai? O que quieren ser cuando grandes. La típica dinámica, no, que yo quiero ser princesa, bailarina o quiero ser futbolista a los hombres. Tampoco es así. Cuando tú le preguntas a los niños hoy en día, yo creo que nunca nos habíamos enfrentado a una diversidad tan grande de cosas que los niños quieren ser cuando sean grandes. Hoy día te aparecen pintores, te aparecen mecánicos, te aparecen astronautas, te aparecen futbolistas también, te aparecen, no sé, gente que quiere ser doctor, veterinario, pero no son necesariamente los estereotipos que la sociedad también te va imponiendo. Entonces, un poco lo que quisimos con esto es que todas las métricas, todas las estadísticas, entre comillas, que están graficadas en el libro son todos datos reales. Y lo bueno es que no tiene ningún juicio de valor. Aquí lo único que estamos haciendo es mostrar en un lenguaje para niños cómo es la realidad de un barrio típico en Chile. Y la idea, sobre todo, es generar conversación de los niños con los papás para que los papás se vean un poco, entre comillas, obligados a tener que contarles que existen otros barrios que son lo más probable distintos al barrio donde viven estos niños. Claro, eso es lo que el mensaje que tiene este libro y este trabajo que va de la mano de eso, de la conversación en la casa, y que no solamente se puede hacer con los niños más chicos, sino que se puede ampliar también un poco el círculo a otras personas y empezar a comparar y a buscar elementos comunes que pueda tener este barrio caracterizado con lo que pasa en la comunidad donde uno vive, ¿no? Sí, y lo más entretenido del proyecto es que, bueno, la primera persona que también le quiero agradecer es a Pedro Ursúa, el ilustrador del libro, Que para le que lo quedaron sigan preciosos los en dibujos. Instagram, es Ursúa Ilustrador, ahí está Ujú. presente todo el trabajo de Pedro. Pero fuimos comentando con más personas este proyecto y se nos empezaron a subir al carro para poder tratar de ayudar. Entonces, por ejemplo, este libro hoy en día tiene una página de Facebook, El Barrio de Olivia, para que la sigan, tiene un Instagram, El Barrio de Olivia también, lo pueden seguir ahí, donde vamos tirando estadísticas también en lenguaje para niños de la realidad chilena. Y tiene hoy en día una página web, www.elbarriodeolivia.cl, donde se genera una dinámica bien entretenida. Cualquier niño de Chile, cualquier persona, puede subir un dibujo de su propio barrio. Y ese dibujo queda almacenado en la web para que cualquier niño de cualquier parte de Chile pueda conocer otro barrio en función de los niños, cómo dibujaron ese barrio. Claro, O sea, ¿cómo lo vieron? le da ahí la oportunidad, por ejemplo, a un niño de Antofagasta que conozca Chiloé en función de los dibujos de los niños de Chiloé. A un niño, por ejemplo, de Santiago que conozca Isla de Pascua en función de los dibujos de los niños de Isla de Pascua. Y eso lo Y proyecta, eso lo hace la página web. lo proyecta quizás como una etapa más allá, el barrio de los niños del norte, el barrio de los niños del sur. O sea, todo lo Porque- que queremos hacer ahora va enfocado un poco a eso, a tratar de ver cómo podemos profundizar en ciertos temas. Puede ser, no sé, el medio ambiente, puede ser hoy en día el tema del reciclaje, podemos hablar el tema de la inclusión, podemos hablar el tema de la alimentación a lo mejor. Pero sí, de todas formas, lo que queremos hoy en día es proyectar esto un poco más para que la gente pueda seguir teniendo material de libre disposición y se pueda seguir conociendo. En la página web la gente puede recorrer el libro, lo puede escuchar, está como video, como audio texto también. Ujú. Y además, dentro también de todo esto, un músico, Nerux, se subió a este barco del libro y compuso canciones originales para el libro que también pueden ser escuchadas de manera gratuita dentro de la página web del libro. En www.elbarriodeolivia.cl ahí puedes Así es. encontrar esa música. Vamos a ver si alcanzamos ahí a poner algunas para poder mostrarlas también, porque ya es parte de un trabajo multimedial que se está dando. Claro, pero en el fondo tú te das cuenta que todas estas personas que te estoy nombrando están trabajando prácticamente gratis en este tema. Y lo que hacen es querer ayudar un poco con este contexto. Ahí en el tema de la Olivia es bien chistoso, porque ponte tú, la Olivia, cuando yo le fui mostrando el libro, ella pidió ser dibujada como sale en el libro, con chasquilla y con trencitas, por ejemplo. Ujú. Después me dijo, bueno, en la casa donde iba yo quiero vivir con mi hermano y quiero estar contigo y con mi mamá. Entonces nos fuimos dibujando y haciendo parte un poco de este contexto. Y para ella, por ejemplo, fue un temazo el poder ver el libro terminado y sentir que ella estaba ayudando algo. Al final del libro hay una cosa muy bonita también, que se genera esto de que la Olivia, en el fondo, está compartiendo su barrio con la gente y le pide a la gente que le cuente a ella cómo es
el barrio en el que vive. Y eso ahí es la página web la que tiene la tarea de poder generar esa conversación. Ahora, Olivia puede tomar vuelo propio, más allá de... Y siempre en este contexto puede ser con los barrios, puede ser con el colegio, puede ser con distintas realidades. También, más allá de lo que puedan hacer en la página web, pensando en el formato papel, en el formato libro, ¿cuál es el camino que tú crees que debiera seguir esto? Mira, si es que hay un camino a seguir. Nos juntamos con el equipo que estamos ya trabajando, con todas estas personas que te mencioné, Pedro, el ilustrador, la gente Ricardo Aro, la gente del marketing digital, Nerux, el músico, y creemos que el camino aquí es ver cómo podemos transformar esto incluso en una serie de televisión. Ahí estamos viendo cuáles son los caminos. Ya, por ejemplo, el Ministerio de Educación sí se nos ha acercado también para auspiciar el proyecto y hacerlo contenido de los jardines infantiles, lo cual para nosotros nos llena mucho de orgullo. Pero creemos que el camino es potencialmente ver y postular algún fondo público concursable para poder transformar esto en una serie de televisión. ¿Pero siempre desde el ámbito del dato o ya empezando a construir otros personajes además de Olivia y que hayan historias entre ellos que se pueda construir ya con argumentos? Todo es posible, pero creemos que el core de este proyecto es poder generar información para que los niños conversen, y se conozcan más a sí mismos y conozcan más el entorno del país en el que viven. Yo creo que esa es un poco la base. Queremos generar historias, queremos seguir contando cuentos, pero siempre enfocado en datos que sean reales, porque si no, es súper fácil atacar un proyecto así cuando te dicen, bueno, es que a lo mejor estás metiendo un juicio de valor y es tu forma de pensar. Lo que nosotros creemos que no tiene que ser así, tenemos que ser siempre lo más objetivos posible y ser básicamente un canalizador de la realidad que el país está viviendo en el contexto en que está viviéndose esa realidad. El barrio de Olivia, un libro de verdad muy útil, sobre todo los que tenemos hijos, nos damos cuenta de que resulta mucho más fácil explicar cómo opera una comunidad, cómo opera una sociedad en base a los elementos que tiene este libro. Bueno, quiero hacer dos llamados, perdón. Eso. Uno, el libro, está disponible en todas las librerías del país. ¿Dónde lo encuentran? En todas las librerías. Todas las librerías. También está un poquitito más barato también en Trayecto.cl, que es la editorial que también nos ayudó de manera súper generosa con la edición del libro. Pero también quiero hacer una invitación a todos los jardines infantiles de Chile. Nosotros, este libro se generó como un proyecto no comercial, sino como un proyecto social. Este libro se hizo para regalarse y le regalamos este libro a 3.200 jardines infantiles de Chile, que llegó en el mes de noviembre más o menos, llegó, según nos dijeron la gente de correo, a 3.084 de los 3.200 jardines públicos y privados. Si hay algún jardín que se quedó afuera, que no recibió el libro y quiere tener el libro, a través de la página web nos puede contactar y el libro se lo vamos a regalar. La idea es que este libro sea contenido para que se generen conversaciones dentro de una sala de clases. Así se pensó el proyecto del libro. Así que, bueno, ese es un poco el llamado también. Se puede comprar para quien lo quiera tener de manera independiente, pero los jardines infantiles que lo quieran tener, por favor escríbanos y el libro les va a llevar totalmente de regalo. Ahí en base a algunos auspiciadores que se pusieron y que son parte de este trabajo. O sea, financiaron básicamente la primera edición. Imagínate que hacer 4.500 libros para poder mandarlo a todos los jardines de Chile no es un tema de que los bolsillos de cada uno aguanten, pero fueron bien generosos todos los que colaboraron con el tema para poder financiarnos el proyecto. El barrio de Olivia, José Miguel Ventura, un libro muy entretenido, muy interesante y muy vistoso, muy lindo para los niños, para poder conversar además en familia, que eso quizás es algo que hoy por hoy en el verano, además hay mucho tiempo para poder hacerlo. Gracias por venir a contarnos. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Que estés muy bien, ¿eh?